por qué es bueno hablar del café en una sesión de hábitos saludables. Y es parte de esta, es algo de cultura. El café es originario de la antigua Etiopía, en África. Lo descubrió un cuidador de cabras cuando sus cabras se perdieron y las encontró en un bosque comiendo unos frutos rojos y no querían volver al establo. Entonces después fue y consumió esos frutos rojos y demostró que era bueno para la salud y que los monjes que convivían con él tenían mejor actividad, estudiaban más y guardaron el secreto durante siglos hasta que posteriormente pasó hacia Arabia, de Arabia volvió a África y al parecer a través del mar Mediterráneo pues cruzó ya a lo que es Italia, Francia, Inglaterra y vino a través de los piratas hacia América, a través de la isla de Martinica, ingresó a Centroamérica a través de Costa Rica y a Latinoamérica o a Suramérica a través de Venezuela y de Venezuela ingresó a Colombia. En Colombia se desarrolló el cultivo del café y hay historias lindísimas y parece que uno de los motivos por el cual se desarrolló tanto el cultivo del café fue porque los jesuitas en la época de la colonia cuando confesaban a los fieles, en vez de ponerlos a rezar un Padre Nuestro o un Ave María, la penitencia era ir a sembrar árboles de café. Entonces se piensa que Colombia en parte está sembrado de café gracias a los pecados de los feligreses. Pero hay muchísimas historias del café con la religión musulmana. El café en Alemania fue lindísimo, todo el tema del café y los papas que estuvo prohibido el consumo del café por los papas y hay papas que se volaban a escondidas a tomar café en el Café del Vaticano, ahí a 3 cuadras de la Plaza de San Pedro. Pero bueno, como no nos interesa mucho sobre esa historia que podemos después darla, es importante que después existen grandes consumidores del café como Madame Pompidou, Luis XV, Honorato de Balzac, Goethe, Manuel Kant, Voltaire, digamos Beethoven. Beethoven hacía su propio café. Él tomaba 20 granos de café, hacía su propio café y la espuma no podía pasar de 1 centímetro. Y él era supremamente exigente y era adicto al café. Y Juan Sebastián Bach hizo la primera ópera al café en 1700 y es una ópera que ustedes la pueden consultar en internet. El hecho es que la producción del café hoy en día, hacia los inicios de los 90, la producción era 6.7 millones de toneladas en el mundo. En el año 2000 pasó a 7 millones y se espera que esté creciendo 0.5% por año. Y después del petróleo, el café es el producto que más se comercia en el mundo, seguido del carbón, del trigo y del azúcar. Se espera que el consumo del café aumenta 0.4% por año y en Estados Unidos el 54% de la población toma al menos una taza al día y se piensa que más de 400 millones de tazas se toman diariamente en Estados Unidos nomás. Ahora, Colombia, pues obviamente vivimos de la economía o vivimos, sobre todo hace un par de décadas vivíamos más del café y el café es la bebida caliente y estimulante más popular en el mundo. La cafeína es la sustancia estimulante más consumida en el mundo porque se incluye no solamente en el café, sino en las bebidas, en el té, en los refrescos, las bebidas colas y el chocolate tienen cafeína. Por lo tanto, hoy en día es la bebida que está distribuida en todo el mundo y es la bebida caliente más consumida. Ahora bien, el café en Colombia, pues más de 2 millones de familias tienen su sustento del café, gran cantidad de escuelas, carreteras, hospitales en el país
se debe gracias a los esfuerzos que hizo la Federación de Cafeteros en los últimos años y el café lo que le ha aportado al desarrollo del país ha sido enorme. Ahora, el café tiene más de 2000 sustancias, así como el cigarrillo que mostraba el doctor Páez ahorita, el café también tiene muchísimas sustancias y tal vez la sustancia más biológicamente activa es la cafeína. En la variedad arábiga es el 1.3 y en la robusta es el 2.4%. Nosotros tenemos la variedad arábiga, pero si ustedes van a África, al Asia, principalmente predomina la variedad robusta, que es mucho más amargo, más rico en cafeína, por eso uno se toma, digamos, un expreso en Italia, donde viene el café principalmente de variedad robusta, le da a uno mucho más sensación de insomnio y siente uno más el consumo del café, pero el café también tiene minerales, lípidos, ácidos alifáticos, etcétera, que hacen que tenga su color, su sabor, sus aromas, así como el vino, y una de las cosas importantes es que tiene los lípidos en un porcentaje alto. Se pensaba que el café podía subir el colesterol. Resulta que este colesterol es de un peso molecular alto y no se consume solamente en mínimas cantidades si se toma el café filtrado. Cuando el campesino usa el café en una olla y no lo filtra y se toma, eso sí puede tener un poquito más de ingreso de consumo del colesterol. En general, los adultos consumimos un promedio de 2.4 miligramos por kilo al día y los niños en general 0.7 miligramos por kilo al día, y esto obedece que tenemos muchas fuentes de cafeína de diferentes formas, ya sea en tazas de café, en café instantáneo, en copas de té o en vasos de bebidas de gaseosas o aún en algunos analgésicos que tienen cafeína para aumentar la absorción y acelerar el efecto analgésico. Por lo tanto, más o menos unas 5 tazas de café instantáneo o 3 o 4 copas de café tostado cumple más o menos con este consumo promedio en el mundo. Hablamos de consumidores bajos de café, cuando menos de 200 miligramos al día, y altos más de 400 miligramos al día, que son aquellos consumidores altos de cafeína en los cuales ya podría tener efectos adversos. El hecho es que el café desde hace ya más de un siglo ha estado bajo el escrutinio de la medicina y se ha pensado que el café interfiere con el sueño, que el café incrementa los niveles de colesterol, los niveles de homocisteína, que causa adicción, que incrementa la presión arterial y la frecuencia cardíaca, que favorece la gastritis, que produce osteoporosis, que podría producir intolerancia a los carbohidratos, que tiene problemas cognitivos, aún puede producir el cáncer, que las mujeres en Alemania decían que la cafeína producía disfunción o impotencia eréctil, entonces disfunción eréctil, que por eso se debía prohibir que existieran los cafés. El hecho es que desde el punto de vista cardiovascular, en el primer estudio que demostró o que mostró efectos adversos del café a nivel cardiovascular fue publicada tal vez en una de las revistas científicas más reconocidas en el mundo, que se llama Circulation, y en 1963 se publicó este estudio donde compararon población con enfermedad coronaria y pacientes sin enfermedad coronaria o aterosclerosis, y los evaluaron con los pacientes que también fumaban, fumadores y no fumadores, y observaron en ese entonces que ustedes ven que los pacientes que tenían más enfermedad coronaria, el 19% tomaban más de 200 copas de café al mes y no tenía relación con el tabaquismo. En la misma forma, un estudio hecho en Chicago demostró que los pacientes que tenían enfermedad coronaria y que tenían mayor muerte por enfermedad cardiovascular eran los pacientes que consumían más café. Sin embargo, si estos estudios los aplicamos hoy a la evaluación científica actual, son estudios que ni siquiera se deben haber publicado por la cantidad de errores metodológicos, sesgos y análisis. De hecho, ustedes ven que no hay análisis estadísticos y la cantidad de errores metodológicos que hay son enormes. Sin embargo, estos resultados se transmitieron de generación en generación y nuestros profesores nos transmitieron esto.
Mire, el café es malo. A los pacientes con enfermedad coronaria no se les puede dar café. El niño no debe tomar café. Aumenta la mortalidad. Por lo tanto, esto tuvo un gran impacto y solamente fue hasta 1989 en una publicación del Progress Cardiovascular Disease donde empezaron a decir, oiga, analizamos toda la información que hay publicada y no hay ninguna evidencia sólida, porque ya empezamos a hablar de metaanálisis, de análisis adecuado de estudios científicos, y se dice que los estudios epidemiológicos con resultados contradictorios sobre el café y enfermedades del corazón. El efecto del café en los lípidos no parece ser debido a la cafeína, la ingestión crónica de café no induce hipertensión, el café podría ser un potencial para inducir arritmias y hasta el momento la evidencia más convincente sugiere, al menos que en cantidades moderadas el café es una bebida segura. Entonces fue a partir de finales del 89, la década del 90, cuando se empezaron a identificar los efectos benéficos del café. Entonces tiene un efecto antioxidante, incrementa la resistencia a la oxidación del colesterol malo, es decir, el colesterol malo entra a la arteria y si se oxida, produce enfermedad aterosclerótica, pues el café ha demostrado reducir esa oxidación, reduce la agregación plaquetaria, entonces tiene un efecto antitrombótico, mejora la sensibilidad a la insulina, entonces ha demostrado cómo los pacientes consumidores de café reducen la incidencia de diabetes mellitus. Siquiera pusieron música para tomar un café. Está bueno el celular. Bueno, lo otro es previene la hipotensión postprandial y tiene un efecto antiinflamatorio. Y este efecto antioxidante se debe principalmente a estos ácidos clorogénicos, ferúlico y los polifenoles, el efecto antiinflamatorio porque inhibe una enzima y el efecto vasodilatador es directamente por la cafeína. Entonces, por eso, un número de la National Geographic hace unos años describió la cafeína, la droga perfecta, al ser antiinflamatorio, al ser antioxidante, al ser vasodilatador y posteriormente los efectos anticancerígenos. Y por eso algunas revistas reconocidas como en National Product Research, donde dice que estas son las 7 elementos que pueden mejorar en la nutrición, que tienen efectos saludables para la salud cardiovascular, como son los flavonoides que están en las frutas cítricas, el vino, el té, el chocolate, el aceite de oliva, los ácidos grasos omega 3 que están en los pescados, los leucopenes en los tomates, el resveratrol en las uvas y el vino rojo, el café y la soya. Y ya se empieza a hablar del que el café podría tener un efecto benéfico. Y nosotros empezamos ya hace más de 10 años a hacer investigación sobre los efectos benéficos de la cafeína en la salud cardiovascular. Y esto es una de nuestras grandes publicaciones que ha sido reconocida, donde demostramos los mecanismos por los cuales la cafeína puede producir efecto vasodilatador, es decir, todos los medicamentos que producen vasodilatación o relajación de las arterias es bueno. Y lo demostramos en conejos, donde tiene un efecto similar a la nitroglicerina en arterias coronarias sanas y un efecto vasodilatador igual a la nitroglicerina aún en arterias enfermas. Por lo tanto, actúa en arterias sanas como en arterias enfermas. Después vimos que producía también, no tenía efecto a nivel de la rigidez vascular, que se pensaba que aumentaba la hipertensión arterial, y por eso es que también se produce hoy en día publicaciones muy importantes que hay un menor riesgo de enfermedades de cáncer, principalmente cáncer de colon, enfermedad de Parkinson, enfermedades hepáticas, cálculos renales, reducción de suicidio, reducción de cataratas, menor incidencia de diabetes, menor incidencia de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la osteoporosis y efectos vasculoprotectores. Se habla de la cafeína con un efecto en J, que en dosis hasta 4 o 5 tazas reduce la falla cardíaca, la enfermedad cardiovascular, el accidente cerebrovascular y la diabetes. Pero a partir de sobredosis, 6, 7 tazas al día, puede incrementar y tener efectos adversos. Por lo tanto, dosis moderadas de café, de 4 o 5 tazas al día, tienen efectos saludables y reducción de la mortalidad.
En cuanto a las bebidas energizantes, se le ha echado la culpa al café, pero ustedes ven la cantidad de sustancias que tienen, como el guaraná, aminoácidos, vitaminas, la gluconolactona, la naranja amarga, etcétera, y estos sí se han asociado a efectos adversos del café. Entonces, hoy se ha publicado en las diferentes redes las 11 razones por las cuales usted debería tomar café diariamente, y es precisamente que proporciona efectos antioxidantes. El olero del café reduce el estrés, reduce los síntomas de la enfermedad de Parkinson, protección hepática contra la cirrosis alcohólica, mejora la sensación de bienestar y felicidad, baja la tasa de suicidios, reduce el riesgo de cáncer de piel, mejora la tolerancia al ejercicio. De hecho, no es considerada dosis usuales como una sustancia doping, y aquí está pues, el deportólogo. De hecho, aquellos pacientes o personas que antes de jugar tenis o montar en bicicleta se toman una taza de café tienen mejor rendimiento y mejor satisfacción en realizar su deporte. Reducen el riesgo de la diabetes mellitus, mitiga y enlentece la enfermedad de Alzheimer y mejoran la respuesta del cerebro en tiempo de reacción. Entonces, hoy en día existen las paradojas famosas del café, es que los países que más lo consumen son los países que no lo producen. Los países con mayor consumo de café con mayor consumo de café tienen mayor expectativa de vida. El departamento de Colombia que más produce café son aquellos departamentos que tienen mayor mortalidad cardiovascular. Entonces hay una serie de paradojas enormes, y en los países desarrollados la morbilidad y la mortalidad cardiovascular ha disminuido, la expectativa ha aumentado y el consumo de café se ha incrementado. Por lo tanto, el consumo de café en países desarrollados con altos ingresos y mejor cultura sociocultural tienen mayor consumo de café. Recientemente la FDA no había tenido, sino hasta el 2015, no había incluido el café como una bebida saludable. Hoy en día ya considera que un rango moderado entre 3 a 5 tazas de café o menos de 400 miligramos de cafeína al día es un hábito saludable por sus efectos. Y también las guías americanas de nutrición que están hechas hasta el año 2020, donde hablan que el consumo de café es un hábito saludable. Por lo tanto, decidimos incluirlo en esta sesión para que no considerar que el consumo del café es un consumo inadecuado, que es malo, que los niños no deben tomar café y tampoco los niños sí podrían tomar café, y que los efectos adversos del café son mínimos y son más los efectos saludables. Muchas gracias. Creo que tenemos un par de minutos para unas preguntas de ustedes. Tenemos aquí al doctor Poveda, tenemos al doctor Ortiz, estoy yo, y la doctora Leal también. Si hay alguna pregunta, dime tú. Buenos días, doctor. Muchas gracias por todo lo que nos ha comunicado. Tengo varias inquietudes. Hablaron del colesterol. Cuando uno va a la cita médica, leen los exámenes, uno no es experto, pero hay un rango que dice que hasta ahí. Pero en una ocasión me pasó con un médico que me dijo que hasta los 500 era normal, mejor dicho, que si llega a los 500 estaba mal. Entonces uno como paciente se inquieta mucho, no sabe qué hacer, ¿sí? Entonces también el asunto de que va al médico y pregunta o le dice al médico, tengo un fuerte dolor de cabeza. Entonces, en mi caso me han formulado muchos medicamentos para el dolor de cabeza, no se ha solucionado. La pregunta es porque ustedes en el tema decían que hay accidentes cerebrovasculares, entonces no sé si eso incide. Entonces, en cuanto a la primera, me voy a atrever yo a contestar la primera pregunta. El colesterol alto es tal vez la principal causa de enfermedad aterosclerótica, y la enfermedad aterosclerótica es la principal causa de muerte.
O sea, tener el colesterol alto es malo. Colombia tiene una alta incidencia en la población de tener el colesterol alto. De hecho, lo hemos estado recientemente midiendo no solamente en nuestros pacientes aquí, sino en poblaciones y en mujeres jóvenes, acompañando las jornadas sociales que hace el programa social aquí a cargo de la doctora Carolina, donde hemos visto que las madres de los niños que llevan sus niños a las jornadas en Manizales, Montería, Valledupar, Cartagena, encontramos que esas mujeres, el 70% tienen niveles de colesterol alto. Ahora, ¿qué tanto es malo el colesterol? ¿Qué tan alto, qué tanto es malo? Cada vez, a medida que hemos progresado, se ha visto que, los niveles normales están bajando. Entonces, si asociamos esto a las recomendaciones que hizo el doctor Ortiz de evaluar el riesgo cardiovascular, los niveles de colesterol deben ir asociados al riesgo cardiovascular. Entonces, una persona con bajo riesgo cardiovascular, es decir, que no sea hipertensa, que no es fumadora, que no es diabética, que hace deporte, se le tolera un poco más las cifras de colesterol malo alto, sobre todo el LDL. Hay que siempre pedir a los médicos que midan el LDL, no el colesterol total. El colesterol total es una cosa muy burda, pero el LDL sí es muy importante. En personas de riesgo bajo, el LDL debe ser, ojalá, por debajo de 115. En personas con riesgo alto, por debajo de 100. Y en personas de riesgo muy alto, es decir, el paciente diabético con enfermedad coronaria previa, ya fue operado, ya le pusimos stents, tiene aneurismas, tiene hermanos con enfermedad coronaria prematura, que han tenido infartos, que está documentada la enfermedad progresiva, ese paciente debería tener niveles de LDL por debajo de 55. Entonces, por lo tanto, es muy importante esa pregunta. En cuanto al dolor de cabeza, el dolor de cabeza es un síntoma que puede reflejar muchísimas condiciones y no solamente un accidente cerebrovascular, pero creo que una persona que tenga dolores de cabeza persistentes sí debiera ser evaluada por un médico general o un médico internista o en su defecto un médico neurólogo para saber la causa, si es una causa sistémica o es una causa local o es un efecto ambiental del dolor de cabeza. ¿Tú tenías por aquí? Doctor, uno toma mucho café con leche, entonces debe ser el café solo. No. ¿O qué? No. Porque café, uno lo llaman café con leche, otros lo llaman pintado, perico, latte, sacan cuanto nombre hay. Mira, no importa con qué te lo tomes. Ah, bueno. Si es con café o con licor o con lo que quieras. Ah, bueno. Lo importante, ahora, ¿qué es lo importante? Sí. Lo importante es las dosis, o sea, 4 o 5 tazas al día, ojalá, o menos de 400 miligramos de cafeína, no sobredosis. Segundo es que tenga el efecto benéfico, grande es la cafeína. Entonces, si tomamos café descafeinado, perdemos un gran beneficio del café. Claro. Entonces, ¿qué pacientes deben tomar café descafeinado? Obviamente, los que tienen insomnio o una mujer que esté en embarazo. Entonces, para dietas. Pero un café sin cafeína es como un beso sin abrazo. ¿Entiendes? Entonces, lo importante del café es la cafeína. Entonces, los franceses decían que el café se debe tomar negro como el diablo, caliente como el infierno, puro como un ángel y dulce como el amor. Uy. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones del café? Que es muy importante que por tema... hay migrañas que empeoran con el café, pero hay otras migrañas que mejoran con el café y eso depende del tema de la circulación, porque la cafeína a nivel sistémico produce vasodilatación, como lo dije, pero a nivel cerebral produce vasoconstricción, es paradójico.
Entonces, si hay migrañas que están inducidas por un efecto de vasoconstricción cerebral, tomar café empeoran. Pero si hay otras que son migrañas por vasodilatación cerebral, entonces uno ve que el paciente dice, mire doctor, yo me tomo un café y mejoro mi migraña. Y es porque probablemente su migraña está asociada a un fenómeno vasoconstrictivo. Lo otro es enfermedad fibroquística de la mama, el colon irritable, el embarazo, la tirotoxicosis, hipertensión no controlada. O sea, un paciente que sea hipertenso, no está controlado y no es consumidor habitual, debiera evitar el consumo de cafeína hasta que no controle su hipertensión. Pero el consumidor habitual y es hipertenso puede seguir tomando su cafeína porque ese efecto de la cafeína en la hipertensión arterial en consumidores habituales no tiene un impacto importante. En cuanto a la gastritis, el café recién hecho, como el que tenemos aquí por la Federación Nacional de Cafeteros, donde gracias nos acompañaron en el día de hoy, la federación hace su café y cada vez ven ustedes en las tiendas que el café está recién hecho. Ese café recién hecho tiene un pH más alto, es decir, menos ácido. Cuando ustedes hacen café o van a esas cafeterías de Chapinero, que son unas grecas enormes, hacen el café en la mañana y a las 12 del día todavía sigue habiendo café. Ese pH de ese café es más bajo. Ese sí produce un efecto adverso gástrico enorme y produce gastritis, reflujo y agrava más el problema. Ya. Doctor, yo tenía un colesterol 350 miligramos y el LDL tenía en 175. Me recetaron rosuvastatina y yo noto que me duelen muchísimo las articulaciones y los músculos. Dejé por mi mutuo propio de tomar un tiempo y se me pasó ese dolor. ¿Qué contraindicaciones o qué malo tiene de tomar esas lobastatinas? Sí, ya. Esas drogas se llaman las estatinas. Entonces, tú tienes dos condiciones muy importantes a las cuales tienes que poner atención. Una persona con unos hábitos de dieta o de vida regulares y tienen un colesterol tan alto, se le debe descartar una hiperlipidemia familiar. Entonces, hay unas escalas y debes ir donde tu médico para que te evalúe, a eso tú tienes hipercolesterolemia familiar, porque eso tiene unas implicaciones diferentes. Y la terapia de elección inicial son los hábitos dietéticos, el ejercicio, bajar el colesterol. Si no respondes con eso, el tratamiento ideal son las estatinas. Y la droga más potente que hay de las estatinas para bajar el colesterol y con las cifras que tú tienes, sí es la rosuvastatina. Tiene como efecto adverso en menos del 10% dolores musculares severos. Entonces hay unas formas de manejar eso, bajar la dosis, asociar otras drogas, otros medicamentos y sobre todo descartar si verdaderamente esos dolores musculares sí son por estatinas. Entonces hay que temerles a la enfermedad y no al remedio, porque entonces por no tener dolores quedas con el colesterol alto, que ese sí produce más riesgo que los dolores. Entonces si no la puedes tomar, entonces hay otras formas y ya hoy en día hay medicamentos que se deben usar en personas con hiperlipidemia familiar, con intolerancia a las estatinas y cualquier cardiólogo de esta institución te puede asesorar en eso y eso es lo que hacemos y para eso estamos aquí. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, aquí hay una pregunta. Con la enfermedad de ansiedad, ¿es bueno, favorable tomar poco café o nada? El café y la ansiedad es la pregunta. Pues se ha visto que el café en algunas personas tranquiliza y en otras personas excita. Entonces hay que ver en qué condiciones está el tema. Te voy a dar un ejemplo. En niños hiperkinéticos que no se pueden quedar quietos,
hoy en día está recomendado el uso del café, y esos niños que antes estaba prohibido, entonces se les está dando, digamos, un capuchino y todo eso, y el niño se tranquiliza. Entonces hay estados de ansiedad y donde el café mejora y en otros podría empeorar. Yo creo que vale la pena ahí la asesoría del médico o un psiquiatra o el psicólogo. Pero digamos, el tema del café y los estados emocionales es un capítulo enorme, lindísimo, y no todo lo que le pasa a una persona en su estado emocional debe ser culpa del café. Hay otras condiciones ambientales, familiares, sociales, genéticas de su estado de ansiedad que pueden estar contribuyendo más que el consumo de una taza de café. Porque es que la dosis, los niveles de cafeína de una taza de café no pasan de 90 minutos. Es decir, yo me tomo un tinto, en 2 horas ya los niveles de cafeína no tienen efecto. Los efectos son en los primeros 60, 90 minutos. Se depura generalmente por la orina o por el hígado, pero la gran mayoría es por la orina. Tiene una vida media corta. Ese es el motivo por el cual empezamos a hacer investigación acá, porque el americano, el estadounidense, toma unas tazas grandes, una grande por la mañana, una grande por la tarde. El colombiano nos tomamos el famoso tintico, cada ratico. Creemos, o la hipótesis nuestra de trabajo, es que todos estos fumadores colombianos, si ustedes van al eje cafetero y entran a los pueblitos, ven que en la plaza, en todas las plazas de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, ahí hay un billar. Y ustedes entran y no ven nada porque el humo les da por aquí. Y si se agachan, están todos los billaristas fumando y son una cantidad de viejitos, o aparentemente viejitos, no como los que mostró el doctor Páez en su foto, la señora, pues, pero todos están tomando tinto y están vivos y llevan ahí años, y probablemente el café está contrarrestando el efecto adverso del cigarrillo, porque el café es antioxidante y el cigarrillo es prooxidante. El cigarrillo es vasoconstrictor y el café es un vasodilatador. El cigarrillo es un inflamatorio y el café es un antiinflamatorio. El cigarrillo es pro cáncer y el café es anticáncer. Entonces, probablemente muchos de los efectos benéficos o de la gente que ha sobrevivido por el cigarrillo es gracias al café. Bueno, muchas gracias a todos.